Eh, la clase de hoy, queridos jóvenes, voy a correr esto hacia arriba. Ya, hoy día vamos a tratar un tema muy conectado con la clase del jueves pasado. Ya, hoy día vamos a ver los trámites de un proyecto legislativo, la eterna siesta legislativa. Así se llama nuestra clase, y hoy día tiene más importancia porque vamos a darnos cuenta que, producto de esta crisis, se ha reflejado con mayor magnitud la lentitud de nuestro sistema legislativo. En la clase anterior hablamos sobre fundamentalmente los tipos de ley, los tipos de quórum. Dijimos que costaba demasiado para tener quórum para poder modificar las leyes más importantes. Por ejemplo, nuestra Constitución se podía modificar siempre y cuando existieran 2/3 de los votos, lo que dijimos que era casi imposible en nuestro sistema legislativo, ¿ya? Y eso generaba que no se podían desarrollar los cambios más importantes que la ciudadanía estaba demandando, ¿ya? Hoy día vamos a ver que aparte del tema de los quórum, existen una serie de trabas administrativas dentro del Congreso Nacional que hacen que un proyecto de ley fácil pueda estar 10 años en el Congreso. O sea, imagínense, si uno puede mandar una ley para subir el sueldo quizás de un tipo de trabajador, eso puede quizás salir cuando el diputado que la presenta quizás esté fallecido, ¿ya? Por lo cual, vamos a ver hoy día que uno de los temas que hace que los cambios no se generen de forma importante está en los temas legislativos, en el tiempo que se demora en legislar, ¿ya? Jóvenes, para partir, voy a hacer una pregunta de selección múltiple, una pregunta tipo PSU, y quiero que por el chat digan cuál es la alternativa correcta, ¿ya? La voy a leer. Uno de los elementos centrales de los sistemas democráticos es la separación de los poderes públicos. En relación con los poderes del Estado en Chile, es correcto señalar: 1. Están constituidos por Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 2. Producto de su independencia, carecen de interrelaciones. 3. Cada uno se constituye a través de mecanismos democráticos. Digan cuál es la alternativa correcta por el chat. ¿Se escucha? Si alguien me puede decir si se escucha o no, porque yo no estoy recibiendo audio. Sí, se escucha, profe. Si alguien me puede decir. Profe, tengo una duda. Profe, Cuéntame. es que en la 2 me confundí con la parte de carecen de interrelaciones. ¿Se refiere a que no, como que no se relacionan entre cada poder? Excelente. Mira, esa es una pregunta que generó bastante problema a los alumnos de cuarto medio en un ensayo PSU que hicieron ayer, ¿ya? Porque si bien los poderes son independientes, pero sí tienen relaciones. Porque, como hemos dicho en clases, el presidente de la República manda proyectos de ley al Parlamento. O sea, hay una comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además, el Poder Legislativo puede fiscalizar tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial. Por lo cual, sí hay dependencia, ¿ya? Por lo cual, la alternativa correcta es la A. Porque la 3 no es, porque no todos los poderes se constituyen a través de mecanismos democráticos.
No se olviden, jóvenes, que hace clases atrás les expliqué que los miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de los tribunales de justicia, no son electos de forma democrática. Solamente algunos miembros del Poder Ejecutivo y algunos del Poder Legislativo son electos por voto popular, por lo cual, uno, ¿están constituidos por Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Sí. Dos, ¿productos de independencia carecen de interrelaciones? No, lo acabo de explicar. Y tres, ¿cada uno se constituye a través de mecanismos democráticos? No, porque el Poder Judicial, por ejemplo, no lo es. Por lo cual es la A, solo uno. Ahora, jóvenes, existen distintos tipos de leyes, distintos tipos de proyectos de ley. Unos se llaman mensaje presidencial y el otro moción legislativa. El mensaje presidencial es cuando el presidente de la República envía un proyecto de ley al Parlamento. Hagamos, por ejemplo, un proyecto actual, el sueldo de emergencia para la gente que no tiene trabajo formal, que lo envió hace muy poco el presidente. Ese proyecto de ley se le llama mensaje presidencial y entró al Congreso. En vez que una moción legislativa es un proyecto de ley presentado por un diputado o un senador. Por ejemplo, hace algunos días atrás, la diputada Camila Vallejos presentó un proyecto de ley para nacionalizar los recursos de las AFP. Entonces, este proyecto de ley que presentó la diputada Camila Vallejos se le llama moción legislativa. Y como lo presentó una diputada, debe entrar por la Cámara de Diputados. Ahí tiene que empezar su discusión. En vez que el mensaje presidencial, como el proyecto de ley para generar este sueldo de emergencia, lo manda el presidente, es un mensaje presidencial, y él tiene la facultad de introducir este proyecto de ley o por el Senado o por la Cámara de Diputados. A pesar de eso, igual debe pasar por ambas cámaras, ¿ya? Por lo cual, tenemos que tener claro que hay dos tipos de proyectos de ley: el mensaje presidencial y la moción legislativa, ¿ya? El mensaje presidencial puede entrar por cualquier cámara y la moción legislativa por la cámara del parlamentario que lo patrocine, por ejemplo, o un diputado o un senador. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, ya. Voy a continuar. Jóvenes, lo que les voy a explicar ahora es bastante difícil, es muy engorroso, difícil de entender, por lo cual tienen que ir mirando paso a paso, ¿ya? Los pasos de un proyecto de ley se van a dar cuenta que son miles. Primero, hagamos un caso hipotético de un proyecto de ley que entra por la Cámara de Diputados, porque tal como dije, si es una moción presidencial, si es un mensaje presidencial, perdón, y lo entra el presidente, puede entrar también por el Senado, pero por lo general entran por la Cámara de Diputados. Ya, hagamos una idea. Un proyecto de ley para autorizar que los jóvenes puedan votar desde los 16 años, como hemos hablado en clases. Este proyecto de ley entra por la Cámara de Diputados y como primer paso, nuestros 155 diputados deben votar la idea de legislar. O sea, ellos van a votar si hay que discutir o no este proyecto de ley. Si es discutible o no. Si los diputados dicen que sí, este proyecto de ley va a una comisión específica de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados
y la Cámara del Senado también tienen comisiones que integran algunos diputados. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Educación, de Salud, de Defensa. Entonces, como este es un proyecto de ley que quiere autorizar el voto a personas menores de 18 años, este proyecto de ley va a ir a la Comisión de Constitución. Entonces, entró el proyecto por la Cámara de Diputados, los diputados aprobaron legislar, se va a la Comisión de Constitución de los Diputados. La Comisión de los Diputados, que pueden ser 10, por ejemplo, 10 diputados, lo aprueba, pero también lo puede modificar, le puede agregar artículos que quizás solamente puedan votar, no sé, los mayores de 17, los de 16 que no hayan repetido ningún curso, lo pueden ir modificando la idea original. Esta comisión lo aprueba y lo envía nuevamente a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se elige esa comisión? Pregunta la Valentina. Ya, los diputados deben inscribirse voluntariamente y cada diputado debe integrar 2 comisiones, solo 2 comisiones. Por ejemplo, si tú eres diputada, Valentina, solo puede integrar, por ejemplo, la Comisión de Educación y Salud. Ya, te entiendo, Renato. Yo he tenido varios problemas de internet hoy día. Ya. Repito, entró el proyecto a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados decidió discutir el proyecto. Este proyecto se va a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución lo arregla un poco y lo manda nuevamente ante los diputados. Los diputados lo aprueban y ahora este proyecto es enviado a la Comisión de Constitución, pero de la Cámara del Senado. Los senadores lo estudian, quizás le puedan incorporar nuevas modificaciones y lo aprueban. ¿Ya? Este proyecto de ley es aprobado y es enviado a la Cámara del Senado, ¿ya? Que lo recibió desde su comisión, desde la comisión del Senado. Voy a repetir todo de nuevo, por si no queda claro. Entra el proyecto de ley para que los jóvenes de 16 en adelante puedan votar. La Comisión de Diputados aprueba discutir este proyecto. Se va a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. De ahí es modificado, es aprobado y se envía nuevamente ante los diputados. Los diputados en sesión plena deciden que es aprobado. De ahí se va a la Comisión de Constitución, pero de los senadores. Los senadores nuevamente lo pueden modificar y lo mandan a la Cámara del Senado. Y en la Cámara del Senado debe ver si lo aprueban o no. Ahora, la Cámara del Senado lo puede aprobar. Si el proyecto para que los jóvenes de 16 y 17 años sea ley, se puede aprobar. Pero la Valentina pregunta algo. ¿Y qué pasa si le modifican muchas cosas y el tema principal ya no va a ser como un inicio? Eso puede pasar y ha pasado mucho en nuestra historia, Valentina. Hace un año atrás entró un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para regular el cobro de estacionamientos. La idea del proyecto era disminuir los costos, pero tuvo tantas modificaciones y ejerció tanto lobby, acciones fraudulentas, los dueños de estacionamientos, que al final los diputados y senadores lo terminaron modificando y se creó un proyecto de ley que hoy día nos cobra más a las personas que ocupamos estacionamientos. Ese es uno de los problemas que tenemos y que podemos ver. Ahora, vuelvo atrás. Ya, la Cámara del Senado estamos en la última decisión. Debe decir si lo aprueba o no. Si este proyecto está aprobado, va a ir a donde el presidente de la República, presidente Piñera. El presidente Piñera, que hiciera una ceremonia en La Moneda, lo promulga, lo firma, junto a sus ministros. Y ahí todavía no es ley. Para que sea ley, tiene que estar publicado en el diario oficial, que es un diario
de escasa circulación, más que nada es un diario legal para que se demuestre que está escrito. Hoy día también existe en Internet, y ahí, desde que es promulgado en el diario oficial, es ley. Pero ahora volvamos atrás. Si el proyecto es rechazado, después de haber pasado por las dos cámaras, por las dos comisiones, y el Senado decide rechazarlo, tiene una última oportunidad. Se crea una comisión mixta de senadores y diputados, la cual lo puede aprobar o rechazar. Se genera este proyecto de ley, es votado por el Senado. Y si este proyecto ahora sí, por fin, es aprobado, el presidente lo debe promulgar, firmar, y después es ley cuando se publica en el diario oficial. O sea, se dan cuenta que un proyecto de ley puede estar años en el Congreso, para que después pase por todos estos pasos. O sea, si este proyecto de ley entra hoy día, que hoy día ustedes pueden tener 16, 17, es muy probable que este proyecto de ley sea aprobado cuando ustedes ya tengan 18 o 20 años y ya puedan votar. Ya, la Antonia está preguntando, ¿cómo es que tenemos leyes que pasan por todo esto? Bueno, han tenido que aguantar todo este proceso. Vamos a ver si también se les pueden dar ciertas urgencias. ¿Ya? ¿Cuál fue la ley más rápida, la más rápida en ser aprobada? Ya, ustedes tienen que haber visto, o deben estar viendo con la profe Natalia, en historia, que el año 1925 los militares presionaron al gobierno de Arturo Alessandri y Arturo Alessandri los nombra ministros. Y los militares fueron a la sesión del Parlamento y los parlamentarios, de puro miedo, aprobaron todas las leyes en un día. En un solo día. Por eso hay muchas leyes del trabajo, como la jornada laboral, la restricción a que los niños trabajen, que son aprobadas el mismo día, el 9 de septiembre de 1924, porque los militares presionaron para que las aprobaran de una. Ya. ¿Alguna duda más, jóvenes? Exprésense ¿Tiene alguna, ahora. ¿tiene alguna Cuéntame. variación si hay alguna variación si entra en la Cámara de Senadores primero? No, pasa primero por el Senado, su comisión respectiva, después se enviaba a la Cámara de Diputados. Pero este mismo proceso sigue igual. Se puede hacer eso otra vez. Eh, claro, un proyecto de ley, por ejemplo, puede volver a tener todos estos pasos. Y mira, te voy a dar un detalle más. Si el proyecto de ley pasó todos estos pasos, llegó al Senado, es rechazado, va a la comisión mixta, es rechazado, no se puede presentar ningún proyecto de ley sobre ese mismo tema durante un año. O sea, si el proyecto de ley que yo les dije ficticio, que ustedes puedan votar a los 16 años, es rechazado, durante un año más no se puede presentar ningún proyecto de ley así. ¿Ya? Ahora, existen las urgencias. Y eso, ya la Valentina pregunta, ¿y eso pasa con cualquier ley? ¿No hay una diferencia como en los tribunales? No, pasa con cualquier ley. Ahora, hay urgencias, sí, pero ojo, estas urgencias solo las puede poner el presidente de la República. Un parlamentario no puede ponerle más urgencia a un proyecto de ley, solo el presidente. La primera urgencia se llama simple urgencia. El proyecto debe ser conocido y despachado por las dos cámaras en un plazo de 30 días. O sea, si el presidente decide ponerle urgencia al proyecto de ley que yo les mencionaba, ese proyecto de ley tiene que pasar por ambas cámaras, discutido, aprobado y todo, en 30 días. Si el proyecto es más urgente, se le llama suma urgencia.
donde el presidente de ley puede ponerle suma urgencia a un proyecto de ley y el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en un plazo de 15 días, o sea, 2 semanas. Y ya cuando un proyecto es demasiado urgente, se le llama discusión inmediata. El proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 6 días, o sea, 1 semana. Pero, ¿cuál es lo particular? Que estas urgencias solo se las puede poner el presidente. O sea, el presidente se las va a poner a proyectos de ley que por lo general sean de diputados de su sector político, o que él mandó, o que él crea que son urgentes. Y los que no, no. ¿A qué te refieres tú, Joaquín, con que esto se puede aplicar al toque de queda? No sé, a ver, explícate. Si quieres activar el micrófono y lo explicas. Ya. Jóvenes, conclusiones. Antes de que nos vayamos culo y hacer los ejercicios. ¿Qué problemas generan todos estos trámites? Ya, alguien preguntó, Alice preguntó, profe, ¿se puede eliminar alguna ley? Sí. Para poder eliminar alguna ley, hay que mandar un proyecto de ley que derogue esa ley, por lo cual ese proyecto de ley debe pasar por todos estos pasos. Bien, Álvaro, se manosean mucho los proyectos y eso es una de las conclusiones que podemos sacar. Primero, es una lentitud. Los proyectos tienen que pasar por muchos lugares. Y lo otro es que al pasar por tantos pasos, tantos diputados, tantos senadores, se puede cambiar la idea principal del proyecto. Bien, Álvaro, entonces eso puede generarse. Hay una lentitud. Entonces, jóvenes, resumamos. En estas 2 clases que hemos tenido, los proyectos de ley tienen que pasar por todos estos pasos. Además, tienen que tener los quórum para que se puedan aprobar. Si no, jodieron. O sea, ¿se dan cuenta la lentitud del sistema? ¿Alguien quiere opinar? ¿Que tenga alguna duda? Profesor, Cuéntame. profesor, em, cuando... Ay, se me fue. Dime. Ya, vamos por el chat. La Daniela dice, ¿y uno puede proponer la modificación de una ley? Lamentablemente, Profe, Daniela, tal como dije al principio, los proyectos de ley o una modificación solamente la pueden proponer el Parlamento o el presidente. Tú como ciudadana profe, común y corriente o yo como ciudadano común y corriente no lo podemos hacer. A menos que nosotros hablemos, conversemos con un diputado o un senador, le planteemos nuestra idea y él presenta el proyecto. Profesor, cuando se Cuéntame. da la urgencia, cuando se dan la urgencia en los despachos de 30 días o menos, igual tiende, o sea, cuando se va la ley, cuando es ¿Ya? rechazada, aún así es un año. Aún así es un año. Sí. Ya, ahora voy. Cuéntame. profe, ¿en qué momento de todos los pasos que nombró para crear el proyecto es donde se aplica el quórum? En ¿En qué todos los momento? pasos. En todos En los todos los pasos pasos. se tienen que votar. Excelente, con quórum. Ah, ya. O sea, eso dificulta más que un proyecto sea ley. Ya, acá hay otra pregunta. Profe, ¿no hay forma de evitar esos pasos y que sean más directos al sistema? Una de las formas que se podría evitar es que el presidente, tal como lo dije en la clase anterior, puede decretar decretos con forma de ley, que son leyes sin consulta al Congreso.
pero eso por lo general no se hace, porque son muy autoritarias. La última vez que lo hizo, por ejemplo, tienen que tener autorización del Parlamento. Fue ahora hace poco, cuando el presidente decretó postergar el pago del permiso de circulación. Lo hizo en un día, le pidió permiso al Congreso y él lo hizo en ley, al tiro. Y ahora, Antonia, entonces, por eso no hay cambio desde hace como 30 años. Excelente, Antonio. Esto te está demostrando por qué Chile no ha cambiado en 30 años. Y si a eso le voy a sumar la clase del próximo jueves, donde vamos a hablar el sistema electoral. ¿Cuántos votos necesita una persona para ser diputado? Eso nos va a demostrar también por qué hay tipos que llevan 30 años en el Congreso. Ya. Andrés pregunta, ¿cómo se llamaba la urgencia que se demoraba una semana en decirse? Se llama discusión inmediata. Ahí está la diapositiva, Andrés. Ya, jóvenes, ahora necesito que vayan a Schoology y van a hacer el test de salida. Son 5 preguntas de verdadero y falso sobre la clase de hoy. ¿Ya? Así que tienen 7 minutos para ir a Schoology, responder este verdadero y falso, y después vamos a revisar cada una de estas preguntas. ¿Ya? Yo voy a estar conectado, escuchando si alguien tiene alguna duda, el chat, eso. Vamos a Schoology, terminamos esto y estamos. Cuéntame. La primera pregunta hace referencia a que a todas las mociones o solamente las mociones que presenta el presidente. Ya, te llevo el tiro. Yo tengo las preguntas acá, ¿verdad? Por si no carga el internet. Las mociones las presenta el presidente. De aquí solo me refiero a una, porque solo una se llama moción, la otra se llama mensaje. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mira, ahí estoy proyectando cuál es. La moción legislativa la presentan los parlamentarios. La que presentan los presidentes se llama mensaje presidencial. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Bacán. Profe, Cuéntame. cuando dice que una ley entra en vigencia, se refiere que al tiro ya está funcionando la ley, ¿verdad? Excelente. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿A la moción de esta cuestión del presidente se refiere al mensaje presidencial en la 1? Excelente. Mensaje presidencial se llama un proyecto de ley enviado por el presidente. Moción legislativa se le llama un proyecto de ley presentado por un parlamentario. Profesor, si el proyecto era rechazado por el Senado, ¿iba a comisión mixta? Excelente. Sí, si es rechazado, que por lo general es el Senado, la última, Y cuando va a dice, comisión mixta. y cuando dice en el penúltimo paso, cuando el presidente la promulga, ¿qué pasa si él la rechaza? ¿Lo mismo? Bien, señor. El presidente tiene la capacidad de veto, de decir, no, ¿saben qué? Esto no es ley. Por ejemplo, hace muy poco, Sebastián Piñera dijo que él no va a aprobar ninguna ley
que autorice el aborto libre. Él la puede vetar. Cuando llegue a él dice, no, esto no es ley. Y no es ley nomás. Es una capacidad que tiene el presidente. Ya, Sebastián pregunta por la 5. Vamos al tiro a la 5, ¿cierto? Profe, tremendo proceso que Si el pasa proyecto... y después se rechaza. ¿Cómo? A ver, dime no. Tremendos procesos que pasan las leyes para terminar siendo rechazadas igual. Imagínate. Esa es la idea de la clase hoy día. Son demasiados pasos. Ojo, algunos han planteado que quizás deberíamos tener solo una cámara. En muchos países solo hay una cámara. Ya, el señor, aquí preguntaba la 5, el Sebastián. Si el proyecto es rechazado por el Senado, ¿puede ir a una comisión mixta para ser revisado? Lo dije en clase y está textual por Sebastián. Mira la vida por más que tengo proyectado. Y ahí, Matías, ¿cómo se aprueban las leyes en los estados de Estados Unidos? Ya, en Estados Unidos tienen un congreso igual, con representantes de todos los estados. Y ellos también tienen dos cámaras, diputados y senadores. Venezuela, por ejemplo, en su nueva constitución estableció solo una cámara. Sebastián, mira, si el proyecto es rechazado, voy a proyectarlo. El proyecto es rechazado, va a una comisión mixta, integrada por senadores y diputados. Y ahí puede ser quizás aprobado nuevamente, enviado al Senado y ya promulgada la ley, siempre y cuando el presidente quiera. Matías pregunta, profe, ¿siempre han tenido ese veto el presidente desde la Constitución del 80? Sí, siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. E incluso, mira lo que te voy a decir, en constituciones anteriores, el presidente tenía la facultad de disolver el Congreso. O sea, si no le gustaban los diputados y senadores, los podía echar a todos y llamar a nuevas elecciones. Pero, profe, eso fue antes de que surgieran el gobierno parlamentario, ¿no? Claro, en la Constitución del 33, de la época de Portales. Sí. Y ojo, en los gobiernos parlamentarios actuales de Inglaterra y de España, eso todavía existe. Profe, Cuéntame. no entiendo la 4. Ya. La 4 dice, las comisiones pueden modificar de gran forma el proyecto original que entró a la Cámara, de lo que explicamos en clases. Puede entrar un proyecto con una idea A, y lo que dice la pregunta, ¿es probable que este proyecto A, al pasar por tantas comisiones, tantas revisiones, tantos cambios, termine siendo un proyecto Z? ¿Verdadero o falso? Ya vayan escribiendo en el chat si están listos. Pongan listo. Ya, jóvenes, como la mayoría ha terminado, vamos a ir leyendo. Antonia, ¿cuántos intentos tenemos? Solo uno. Solo uno. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Quién puede ser? Alonso,
Alonso Niño, ¿tú podrías leer la 1 y tu respuesta, por favor? Con el micrófono. Alonso. No está Alonso. No escucha. Y usted, Benjamín, ahí parece que se Ah, escucha. sí, profe. Ya, dale no, Alonso. Ya, La 1. las mociones las presenta el presidente de la República y pueden entrar a cualquier cámara. ¿Cuál es tu respuesta? Falso, ¿Por qué? porque no es así. Tienen que entrar a... ¿Cómo se llama la cámara? Eh, 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 ¿Tienen que estar a la cámara de quién? no. ¿Diputado o no? Ya, tienen que estar a la cámara de la persona que la presente. Si la presenta un diputado, tiene que estar a la Cámara de Diputados. Si la presenta un senador, debe entrar a la del Senado. Ya, está correcta. Hay que mejorar la justificación, ¿no? Bien, Alonso. Ya. ¿Profe? Camila Pérez. ¿Escuchas? ¿Puedes leer la 2, por favor? Camila. No escucho por ahí, parece. ¿Alguien que se ofrezca a leer la 2? Ya, profe, Yo. Ya, dale. No. Ya, la 2 dice, una ley entra en vigencia cuando el presidente la promulga, es falso porque es publicada en el diario oficial. Excelente. Cuando es publicada en el diario oficial, ahí recién es ley. Bien. Ya. Antonio Navarro. ¿Puedes leer la 3, ya que recién terminaste? La 3. Un proyecto de simple urgencia Sí. urgencia ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 15 días. Falsa, ¿Cuál es tu respuesta? porque esa era la de simple, porque la de 15 días era la de suma urgencia, ¿sí, no? Excelente, bien, bien. Esa es la de suma urgencia. En las simples son 30 días. Muy bien. Profe, Ya. Carlos Cruz, ¿tú puedes leer la 4, por favor? Carlos Cruz. profe, Parece que no está Carlos Cruz. Cuéntame. en la 1, que también lo habían preguntado y no sé si ya. La cosa es que yo en la 1 la justifico. Pensé que, como decía, moción tenía que ser legislativa y el presidente da un mensaje presidencial, no una Bien, moción. también sirve esa justificación. Porque las mociones las presentan los parlamentarios. Los mensajes los presentan los presidentes. ¿Tú podrías leer la 4, por favor? Bueno. Las comisiones pueden modificar de gran forma el proyecto original, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. O sea, verdadero. ¿Por qué? Porque usted lo había dicho. No, pero esa es una justificación mala, hombre. Si fuera la prueba así, No, porque por eso me acordaba, porque usted lo había dicho, que cuando pasaba que cuando he enviado de la comisión, espérese, de la comisión de Cámara de Diputados, cuando pasa por tantas comisiones, sí,
que entre ese transcurso ellos pueden modificar el proyecto. Dale. Claro, al pasar por tantos pasos se puede modificar las ideas de la ley. Bien. Ya, y la última, la leo yo. Si el proyecto es rechazado por el Senado, ¿puede ir a una comisión mixta para ser revisado? Ya, respondan por el chat. ¿Verdadero o falso? La 5. Si el proyecto es rechazado por el Senado, ¿puede ir a una comisión mixta para ser revisado? Te escriban por el chat. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Dicen algunos. Ya, bien, sí. Es verdadero. Si el proyecto es rechazado, puede ser enviado a una comisión mixta, el cual lo revisa y nuevamente puede enviar un proyecto. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Profe, ¿No? Cuéntame. profe, una vez que se aprueban esas leyes, ¿el Tribunal Constitucional las puede rechazar también o no? Excelente. Si esa ley es aprobada, después de todos estos pasos, un senador que esté en contra puede unirse a otros 10 senadores que estén en contra, firman una carta y la envían al Tribunal Constitucional, el cual debe revisar si este proyecto de ley está en contra o no de la Constitución. Si ellos creen que este proyecto de ley está en contra, lo pueden rechazar. Y no es ley. Álvaro pregunta, ¿qué otro país es igual de inoperante que este? Hay muchos jóvenes, muchos. Somos una copia de muchos. ¿Ya? Ya, la Lizeth pregunta cuándo subiré la clase. Lizeth, como los jueves pasados, a mí me llega el video en unos 10 minutos a mi mail, lo subo a YouTube, les mando el link y se lo mando también por los correos. Se lo mando por los correos y lo subo a Schoology. ¿Ya? Alberto pregunta, si un senador presenta una ley, la última cámara que la discute es la de diputados, no. Solamente que la idea de legislar la va a aprobar la Cámara del Senado. Después nuevamente va a la de diputados y así todo el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos, parece. Ya, jóvenes. No escuché, ¿qué respondió? Te respondo de nuevo, Valentina. Si un senador presenta una moción, un proyecto de ley, solamente la Cámara del Senado va a aprobar o no si se discute esta ley. Si la aprueban discutir, va a la comisión, pero a la comisión de los diputados. Y ahí sigue todo el proceso que yo les expliqué. Todo el proceso. ¿Te quedó claro, Valentina? Ah, ya, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La primera siempre es la de diputados. Sí. En las comisiones, sí. En las comisiones, sí. Siempre la de diputados. Excelente. Aunque la presente un senador. Un senador la presenta, se discute y después se va a los diputados. Ya, jóvenes. Estamos entonces, que estén muy bien. Cuídense mucho. Salgan lo menos posible de su casa. Ojalá que no salgan.
y que estén bien. ¿Ya? Nos vemos el próximo jueves. Te vamos a dar un tema Chao, igual súper profe. entretenido, que es el tipo de elecciones. Cuídese. Chao, bien. chiquillos. Chao. Cuídese. Chao. Chao.